Yo opino sobre el concepto de la sociedad de la información y el conocimiento, o lo que viene a ser más o menos lo mismo que llama sociedad red en Castells, que es un concepto que se ha generalizado y se ha usado para nombrar lo que está pasando actualmente en las sociedades en las que hay unos procesos de digitalización o de informatización masiva y expansiva en todos los procesos o las actividades humanas. Es un concepto que de alguna manera ha venido dirigiendo un proyecto global de informatización de las sociedades que desde una perspectiva crítica habría que mirar con unos lentes en relación con los intereses de las grandes corporaciones y gobiernos que lideran este proyecto a nivel global. El papel de la información en la actualidad, tanto en el mundo académico como en la vida diaria, ha cobrado cada vez mayor importancia en relación con ese proyecto de sociedad de la información y de conocimiento, de tal manera que la información se ha constituido en la base y en el fundamento de todo lo que se hace, no solamente en la vida diaria, sino en el mundo académico. Todo se está convirtiendo en información, en grandes volúmenes de datos, en bases de datos, y de ahí entonces generando unos procesos de flujos de información que son muy importantes en la vida cotidiana y por supuesto en la vida académica. Frente a la infoxicación, ¿qué podemos hacer? Podríamos comenzar a trabajar en la toma de conciencia sobre esos grandes volúmenes de información que están fluyendo en las redes sociales y que están generando eso que se llama infoxicación, que es un bloqueo cognitivo por exceso de información, una incapacidad de manejar esos grandes volúmenes de información. No solamente hay que partir de la toma de conciencia, sino también desarrollar unas habilidades que tienen que ver con lo que genéricamente podríamos llamar la curación de contenidos y que están asociados con unas habilidades informacionales para poder saber cómo buscar información, dónde buscar esa información, cómo evaluar esa información que se encuentra y cómo trabajar con esa información. En el mundo académico tenemos que estar hablando entonces de unas competencias informacionales asociados con ese proceso de manejo de la información o de gestión de la información y por supuesto con las herramientas para gestionar esa información. La responsabilidad y cómo evitar las falsas noticias que se han convertido en un fenómeno de esta cultura digital, digamos que un fenómeno negativo, podríamos asociarla en gran medida con el comportamiento de los mismos usuarios de la información. Hace unos meses leía un estudio que hicieron en el Tecnológico de Massachusetts sobre ese tema de las falsas noticias, en el que se mencionaba o se partía de la hipótesis de que eran generadas por máquinas y que replicadas también por máquinas. Y resulta que se encontró en ese estudio que más del 70% de la replicación o de la distribución de las falsas noticias era por los mismos usuarios, o sea, por personas de carne y hueso. Eso quiere decir que necesitamos un proceso de formación en cultura informacional de tal manera que podamos distinguir una falsa noticia de una noticia verdadera. Ahora, la gente ha tenido esa tendencia de replicar esas noticias porque son noticias que impactan emocionalmente por lo que tienen de fuera, digamos, de fuera de lo normal o de ficción o de fuera de lo real. Entonces la gente se siente muy impactada por esas noticias y por eso es que las replica muy fácilmente. Entonces es muy importante trabajar en una cultura informacional que nos permita enfrentarnos a ese fenómeno de las falsas noticias. El papel de la cultura informacional es aplicar todas estas habilidades informacionales, incorporarlas, apropiarse de ellas para poder comportarse y para poder controlar las situaciones que se dan en el mundo de la cultura digital.
La cultura informacional se está planteando como esa serie de habilidades, de actitudes, de condiciones, de características que debemos desarrollar como usuarios en esa sociedad de la información, de tal manera que podamos evitar la infoxicación y además contribuir a una cultura del manejo de la información que no caiga en esos desafueros como son el de las falsas noticias. En el mundo académico la cultura informacional es fundamental para poder contribuir a la cultura académica o a la cultura científica que se gesta en las universidades. Casi que podríamos asegurar que si no hay una buena cultura informacional, no hay una buena cultura académica.